Una obra tan rica y entretenida como lo es Berserk merece ser vista desde muchas aristas. Dos de las más importantes resultan ser su versión original, manga, y su primera versión animada elaborada en el año 1997. Tomaré en cuenta el manga desde el tomo 1 al 13 editado por Panini Argentina, teniendo como parámetro cada uno de los 25 capítulos del anime. El primer capítulo del anime nos ubica al inicio del arco del espadachín negro, el cual empieza una vez terminada la Edad de Oro. Desde el vamos podemos ver diferencias. En las primeras páginas del manga Guts aparece teniendo sexo y posteriormente asesinando un demonio mujer. En el anime, los primeros segundos luego del opening muestran a Guts entrando a Coca, en la taberna. Guts salva a Coyote. Una niña que en el manga aparecería un poco más tarde, la cual moriría muy pronto, al igual que su padre, Adolf. Al contrario, en el manga salva a Puck. Al terminar la escena de la taberna, en el anime muestran un Guts enajenado con la mano de Dios, muy similar al manga pero sin la aparición de los miembros de la misma. En orden cronológico, esta escena iría luego del conflicto con el apóstol serpiente. Luego del conflicto de la taberna, en el manga Guts es secuestrado, torturado y salvado por Puck. En el anime esta escena fue omitida. Entra el conflicto con el apóstol serpiente, el cual, en mi opinión, es la mejor adaptación del capítulo. Hay varias diferencias. Cuando empieza la pelea el apóstol llega con el cadáver de una niña en el manga, en cambio, en su versión animada tiene el cadáver de quien era el alcalde del pueblo que gobernaba. La diferencia más osada es que el apóstol es quien tiene el Behelit, y cuando Guts lo asesina termina obteniéndolo. Acá es donde encuentro la diferencia más atrevida para con el manga. Básicamente saltan de la muerte del apóstol serpiente a la Edad de Oro. En el manga, en cambio, encuentro la parte más opulenta del arco del espadachín negro a partir de ese momento, con escenas sumamente explícitas. Violencia, sexualidad, tragedia, tristeza, perdiendo, personajes como el conde mismo, Teresia, Sondark, Vargas, etc., ni siquiera menciono el aparecer de los miembros de la mano de Dios. Dan inicio al arco de la Edad de Oro directamente con el asalto al castillo en el que Guts mata a Basurso. 本気でこの俺様を撃つというのか。度胸だけは褒めてやろう、小僧。待て。今だ！一気に蹴散らせ！ Luego de que Guts termina el trabajo, el hombre que lo contrató para el asalto le ruega que se una a su banda, insistiéndole hasta el punto en el que este termina agarrándolo del brazo para que luego Guts le grite y se lo saque de encima. Esto, una vez leído el inicio de la Edad de Oro en el manga, toma completo sentido. El inicio del manga muestra la vida de Guts desde que este era un recién nacido. Me ahorraré las descripciones. Básicamente muestran la crudeza y desgracias que vivió desde que este nace hasta fusionarse con el anime en el asalto al castillo. Recuento de mejores escenas perdidas en mi opinión.
Nacimiento y rescate de Guts. Muerte de Sis, adoptante de Guts, a causa de la peste, quien adoptó a Guts luego de que lo encontraran recién nacido bajo un cadáver. Toda la relación Gambino-Guts, desde que le enseña a empuñar una espada, pasando por el acontecimiento con Donovan, hasta la posterior muerte tanto de Gambino como Donovan. Escape de Guts de la banda de Gambino y posterior enfrentamiento con los lobos. Todo esto sería mostrado a modo de flashback un poco más adelante, a diferencia del manga donde es mostrado en orden cronológico. Si sacamos lo dicho anteriormente, que no es poca cosa, de inicio a fin el capítulo es un calco del manga con algunas obvias censuras, pero que dentro de todo siento que cumple. Como escena a resaltar me gustaría nombrar el discurso que le da Griffith a Guts, el cual me parece maravilloso sobre todo por la tan reconocida canción. Otro calco del manga, sacando una escena es muy similar, continúa donde lo habían dejado anteriormente en el enfrentamiento entre Guts y Griffith. 力ずくっていうのも嫌いじゃない。くそったれ。 Luego vemos la primera misión de la banda del halcón ya con Guts entre sus tropas, justo cuando tiene que defender a su tropa envolviéndose en un combate contra los jinetes del ejército enemigo. La emboscada hecha por Griffith sale tal y como lo planeó. Luego, la banda del halcón le da la bienvenida a Guts en una celebración donde lo felicitan por su desempeño y ya dan por hecho que es parte de su tropa. Como pequeño punto a destacar, nombro la parte donde, en el anime, Guts reflexiona sobre Griffith. Como contraparte, esta escena en el manga usa las mismas palabras pero dichas por unos guardias que estaban observando el festejo de la banda. No está de más aclarar que a esta altura por orden cronológico el manga está en el tomo 4 y este acaba en el momento en que Guts está en la retaguardia, dando inicio al manga en el tomo número 5. Empezamos donde lo dejamos. Al día siguiente, luego del festejo por la satisfactoria misión, se ve a un Guts apreciando el amanecer para luego ser interrumpido por Judeau. Estos intercambian palabras sobre Griffith y aquí es donde se nos da una primera impresión de la compleja cabeza que posee el personaje, sus ideales, el por qué lo siguen, etc. Luego de esto viene la famosa escena del baño en el que Griffith y Guts terminan empapados. まあそう言わずに。やめろ、ガキじゃあるめし。変な顔。Quiero hacer hincapié en que el manga siento que es ampliamente superior, sobre todo por los dibujos que posee, le dan un tono mucho más profundo a la escena, por ejemplo, la escena en que Guts está contemplando el amanecer. También cuando Griffith le confiesa su sueño a Guts. Y obviamente el Behelit a tamaño completo. Curiosamente, luego de la charla sobre el Behelit y sacando dudas de quién era Griffith y cuáles eran sus objetivos, pasamos a escuchar una pequeña reflexión de Guts sobre el halcón, para que luego en el manga se muestre un destello y lo que pareciera ser Puck. Por otro lado, en el anime, esta reflexión es dada previo a una batalla donde además de pensar sobre Griffith, se nos muestra ahora sí toda la infancia y vida de Guts, sus primeras batallas y entrenamientos, se nombra y muestra de Gambino, la muerte de este, la relación que tuvo con Guts, el escape de Guts, su pelea con los lobos, todo menos, lo que considero la parte más fuerte, el episodio con Donovan y posterior asesinato a manos de su víctima. Tampoco se nos muestra a Shizu, Sis en el manga editado por Panini Arg,
quien adoptó a Guts y era amante de Gambino. Posteriormente esta moriría a causa de la peste. Este fue otro gran motivo por el cual Gambino decide atentar contra la vida de Guts. También, a diferencia del manga, acá se cuenta que Guts nace bajo un cadáver. En el manga, esto es ilustrado. Luego hay una escena de comedia, por llamarlo de algún modo, entre Guts, Riker y Pippin, similares en manga como anime. Se nos da un pequeño contexto narrado por una voz que explica la guerra política entre el Reino del Oeste y el Reino del Este, Midland y Tudor, estando Guts y la banda del Halcón del lado de Midland. Para cerrar el episodio tenemos la disputa entre la banda del Halcón y los demonios negros de Chudar, donde siento que se quedaron muy cortos respecto a su versión en el manga.